Hola, mi nombre es Carlos Montiel, soy gestor cultural, soy maestro, soy psicólogo y trabajo en la zona de Montevideo donde se expresa con mayor crudeza la fractura social desde hace muchos años. Eh, Les voy a hablar de lo que conozco. Yo empecé a trabajar allí en 1980, especialmente al norte de Montevideo, cuando hablábamos básicamente de cantegriles. Después hablamos de las zonas marginales, de la zona periférica, de asentamientos. Bueno, no importa cómo lo llamemos, es decir, todos sabemos a qué realidad nos referimos, a pesar de que esa realidad ha sufrido modificaciones importantes a lo largo de todos estos años. Ustedes no tienen idea de lo grande que es, o me imagino que no deben tenerla, porque en todos estos años que yo he trabajado allí no he podido conocerla cabalmente y la he recorrido. La magnitud es impresionante. Si ustedes se subieran a un helicóptero, verían, si tomaran como eje a París de Arabia, que es una de las regiones, es decir, donde yo en este momento estoy trabajando es en el noreste, por eso creo que Sarabia es una referencia, encontrarían que sobrevuelan los cuarteles de la calle de instrucciones, la gruta de Lourdes, y ahí van a encontrar un cordón de asentamientos que recorren todo el norte de Aparicio Sarabia durante kilómetros y kilómetros, diría 20 kilómetros por lo menos, en donde se hace más ancho o más angosto, depende de la zona, y tiene muy pocas interrupciones, hasta que termina Aparicio Sarabia en Camino Maldonado y acompañan el eje Camino Maldonado hasta donde termina el departamento de Montevideo, sobre el arroyo Toledo, donde está el Monarca. Van a haber lenguas de asentamientos que cruzan a París y Sarabia, como en el caso de Casaballe, como en el caso de Marconi, como en el caso de Bella Italia, la parte de la Chacarita, o que cruzan Camino Maldonado, como el caso del Monarca. Pero básicamente al norte van a encontrar un cinturón compacto. ¿De qué hablamos? Hablamos de decenas y decenas de miles de personas que viven aquí. Es el sector más densamente poblado y más pobre de todo el departamento. ¿Y qué caracteriza a esta población? Bueno, a esta población la caracteriza fundamentalmente la precariedad de edilicia en que viven, ¿tá? Y sobre todo la contigüidad. Es decir, acá hay gente que vino, que ocupó un solarcito cuando recién se fraccionaba, hicieron un ranchito de repente de costaneros, después lo mejoraron, le pusieron unos bloques, unas chapas mejores, y después los hijos crecieron y se hicieron su ranchito dentro del mismo predio, y ahí llevaron sus compañías, sus hijos. Entonces tenemos la realidad de que en este lugar no es como en otras zonas, donde los abuelos que viven solos en su casita, mejor no los vamos a visitar porque los podemos contagiar. No, acá el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el padre y la madre y los agregados viven en el mismo predio. Es decir, es imposible evitar la proximidad extrema entre la gente. Es decir, es una forma de vida que estamos extendida. Todas las realidades dentro del sector no son iguales, pero esto es una parte importantísima que genera, es decir, un altísimo grado de peligrosidad de expansión del virus. Evitar el contagio acelerado en este sector para nosotros es una consigna nacional. ¿Pero por qué es una consigna nacional? Porque nos preocupamos por el sector más vulnerable, y sí, sin duda que sí, pero por otra razón, y más importante, que nos atañe a todos. Nosotros tenemos la fortuna de hace muchos años de tener un sistema integrado de salud, y esto implica que todos tenemos acceso a la asistencia médica en el marco de un sistema que procura no establecer grandes diferencias en la población. Hay mucho por hacer, sabemos que todo no es perfecto, pero sí sabemos que acá no hay gente que se le va a dejar morir en su casa, no la van a atender abajo de un árbol y van a dejar las camas de hospitalarias para la gente que pueda pagarlas, como lamentablemente pasa en otros países. Acá, en el momento de que haya una aceleración de la epidemia en la parte de contagios, es decir, toda esta masa poblacional va a saturar las posibilidades de emergencia, no solamente en los hospitales y en los sanatorios de Montevideo, sino que esto se va a empezar a expandir hacia la periferia, desde el interior. Ustedes imagínense si de buenas a primera, en muy poco tiempo, tenemos 10.000 casos. ¿Qué pasaría?
Y estamos hablando solo, no estamos hablando también del proceso natural de expansión de la epidemia que ya está programada, que en 4 meses va a haber lamentablemente un crecimiento muy importante. Estamos hablando de este sector poblacional que por sí solo puede saturar el sistema. Por lo tanto, es impensable por este momento pensar en clases. ¿Cómo vamos a poner clases de preescolares? ¿Cómo vamos a poner clases de escolares? ¿Cómo vamos a abrir clubes de jóvenes, de niños? ¿Cómo vamos a hacer baby fútbol? Si los niños sabemos que son uno de los principales vectores de expansión y de contagio. ¿Sí? Por ellos y por los mayores. Esto es impensable totalmente, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que se han tirado algunas ideas sobre la mesa. Nosotros pensamos que es fundamentalmente a los efectos de sondear, porque si esto fuera objetivo, no sería consistente con lo que ha venido haciendo el Poder Ejecutivo hasta el momento, ni acompañaría la tendencia de sus asesores. Pero es algo que se ha hablado, es algo que está haciendo ruido en la población. Entonces hay que dejar bien claro de que, por lo menos en este sector, es absolutamente impensable que los niños retomen sus acciones escolares. Los que sí tenemos que estar allí somos los maestros, los técnicos, los educadores, los auxiliares, los cocineros, porque a esta gente, a estos niños hay que garantizarles la alimentación, hay que garantizarle la vigencia de sus derechos, la vigencia de su libertad, la vigencia de que estén protegidos de la violencia, del abuso, para las mujeres, para la familia. Es decir, eso sí tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar presentes en el territorio activamente, pero no podemos permitir que esta masa poblacional empiece a entrar en movimiento por los riesgos que eso supone. Se ha usado mucho tiempo la analogía, que desde mi punto de vista no es muy afortunada, de canillas, grifos, llaves monocomando, las perillas, es decir, todas esas cosas que se están manejando no son analogías afortunadas. Porque, ¿qué pasa? Una vez que nosotros ponemos en circulación una masa poblacional de esta magnitud y con estas características, los resultados son francamente insospechados, a todo nivel, no solo sanitarios. Los procesos sociales no se obturan, no se estrangulan como en una canilla. Generan realidades nuevas que en las actuales circunstancias pueden volverse realmente indominables. Las consecuencias sociales y políticas de un mal movimiento pueden ser, sin ningún lugar a dudas, muy severas. Vamos a ponernos en el zapato de todos, en los zapatos de la población en general. Tenemos que abandonar acciones imprudentes, no podemos ser omnipotentes. Los uruguayos vamos a salir de esto, sin ningún lugar a dudas. Tenemos esperanza, somos solidarios. Todo lo que la sociedad civil y el Estado puede hacer por la gente más pobre es la mejor inversión que podemos pensar en este momento. A la gente más vulnerable tenemos que garantizarle la alimentación y tenemos que garantizarle los servicios esenciales. Si el Estado tiene que poner dinero en esto para que la gente no viva en la desesperación, tiene que hacerlo. Es una obligación moral de todos los uruguayos y particularmente del Estado y de su gobierno. Hay tiempo para pelechar, los uruguayos vamos a salir adelante, lo repito, simplemente seamos prudentes. Muchas gracias.